¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que esta semana ha generado debate por lo que significa, o no, el tema del manejo presupuestal con esta norma que se ha aprobado en el Congreso de la República para liberar los fondos de las pensiones de la Oficina de Normalización Previsional, los fondos estatales de este sistema de pensiones, sumado ya a lo que se había aprobado hace un tiempo con la liberación de parte de los fondos del sistema privado de pensiones. ¿Es viable esta liberación del sistema estatal de pensiones? ¿Funciona de la misma manera que el sistema privado? ¿Es necesario hablar ya por fin de una reforma del sistema de pensiones? Para hablar sobre esos temas, estamos ya en contacto con Nicolás Lynch, él es miembro del directorio de Otra Mirada, y con Jaime Delgado, él ha sido congresista y es especialista también en temas de defensa del consumidor, con quienes vamos a hablar sobre estos temas. Nicolás, Jaime, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Otra Mirada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien, empecemos un poco por escuchar sus comentarios, sus opiniones respecto a lo que tenemos ahora como sistema de pensiones en nuestro país. Esta mezcla de sistemas, este sistema mixto entre lo privado, lo estatal, si es lo adecuado, si funciona correctamente, si es igualitario para todos. ¿Cómo lo ven ustedes desde este punto de vista? Si podemos empezar con Jaime. Sí, bueno, para comenzar, nosotros en el Perú estamos dando cobertura previsional apenas al 25% de la población. Y esa es una demostración de que el sistema ha fracasado. El sistema nunca ha sido inclusivo. ¿Por qué? Porque el sistema se inspiró en las legislaciones europeas, sobre todo, que cuando crearon el sistema pensionario lo hacían sobre la base de la planilla. Es decir, el trabajador que está en una empresa de manera formal recibiendo un sueldo, parte de su sueldo o parte del aporte del empleador va para un fondo previsional, sea solidario, de reparto o de cuentas individuales, pero estaba basado en la planilla. Y ese es el sistema que hemos tenido hasta la fecha. Pero en un país como el nuestro, donde el 75% por lo menos de la población, ahora debe ser más, no está en el sistema formal, no está en la planilla, entonces hemos excluido automáticamente a la mayoría de la población. Eso implica entonces una reforma. Y para mí los pilares de una reforma son, primero, pensión universal, garantizar a todos los ciudadanos, independiente de su condición económica, social, laboral, etcétera, todos lleguen a la edad de jubilación con una pensión, y una pensión digna. Segundo, tiene que ser un sistema sostenible. Claro, porque es muy fácil recurrir, oye, Estado, presupuesto, hay que pagar esto. Entonces, no, o sea, un sistema previsional debe ser sostenible y su diseño para eso es muy importante. Y por otro lado, necesitamos de una institucionalidad a toda prueba. O sea, tanto la ONP como las AFPs están absolutamente desprestigiadas, absolutamente. Si tú haces una encuesta, mira lo que sucedió en Chile tanto tiempo, ¿no? Había una carpa ahí en Paseo Ahumada durante muchos años con un letrero que decía, para que vivan los chilenos, las AFPs deben morir. Entonces, eso seguramente sucede también en la percepción de los peruanos. Para eso, entonces, según cualquier reforma del sistema pensionario, tiene que garantizarse una institucionalidad blindada a toda prueba, de absoluta credibilidad para la gente. Ahora, lamentablemente, nos ha tocado discutir estos temas de la reforma del sistema pensionario en una crisis jamás vista en la historia del país. Entonces, esto es complicado. Y claro, la presión social es enorme, por eso es que el Congreso ayer aprueba una norma devolviendo dinero de la ONP, y esto va a generar problemas, seguramente acciones de inconstitucionalidad, etcétera, pero los congresistas se ven presionados por una población que no tiene cómo subsistir. Entonces, es un momento bien complicado.
Nicolás, ¿cuál es tu parecer, tu percepción respecto a este tema del sistema de pensiones en nuestro país y el tema del aspecto de la reforma necesaria o no en el sistema? Bueno, para empezar, el concepto mismo de pensión es un concepto ajeno a la abrumadora mayoría de los peruanos, porque aquí nunca ha habido una vejez, una tercera edad financiada con una pensión digna. O sea, eso no ha existido. Como decía Jaime, tenemos una cobertura mínima del 25%, que tiene que ver con nuestro modelo económico de carácter extractivista y con nuestro sistema tributario, que son los que le dan sostenibilidad a cualquier sistema de pensiones, ¿no? Entonces eso es lo primero que no se quiere ver. Las pensiones son una forma de justicia y de redistribución del ingreso, ¿no? Para que hayan pensiones tiene que haber un sistema económico que las produzca, pero tenemos un modelo económico neoliberal que solo produce, en el mejor año, nuestro colega sociólogo Julio Gamero insistía mucho en ello, sacó, recuerdo, el 2012 un texto que decía que en el mejor año del neoliberalismo, en términos de trabajo, 2011-2012, solo se había llegado al 12% del trabajo con derechos. 12%. Gente que tenía 4 de los 5 derechos que señala la OIT como mínimos para considerar empleo decente o digno. Entonces hemos tenido pues un modelo que no produce trabajo, por lo tanto que no produce un ahorro con cierta previsión, que es el caso del trabajo en planilla para la mayoría de la población. Entonces, número uno, tenemos que empezar a encaminarnos, no va a suceder de la noche a la mañana, empezar a encaminarnos en ese sentido. Número dos, tenemos que tener un sistema tributario, o sea, con 12% de presión tributaria, 12 o 13%, que es lo actual, y ahora debe ser menos seguramente, no le vamos a dar pensión a nadie, de ningún tipo, jamás, ¿no? Eso es una realidad. Digamos, no hay ningún sistema previsional en el mundo que funcione con 12% de presión tributaria. Entonces, tenemos que ir a un nuevo modelo económico, a una reforma tributaria de fondo, donde paguen más los que más ganan y tienen, o sea, impuestos a ganancias y a activos, ¿no? Luego, tres, cada vez que ha abierto la boca uno de estos propagandistas del modelo neoliberal, quieren convertir todo en cuentas individuales, cuando en la mayor parte del planeta lo que funciona, incluyendo a los grandes países desarrollados, lo que funciona como sistema básico es el sistema de reparto, que se puede completar con un sistema de cuentas individuales, como hemos dicho muchas veces. Los que más ganan pueden contratar en cualquier tipo de empresa privada, banco, un sistema de ahorro individual, pero ese ya es otro tema. El Estado debe tener un sistema de reparto que, como ya dijo Jaime Delgado, le garantice una pensión básica universal a todos, para que empecemos a caminar, tampoco va a suceder de la noche a la mañana, hacia tener una vejez con justicia, con dignidad y de la cual se ocupe el conjunto de la sociedad. Ojo. Y por último, se dice lo que contribuyen no alcanza. Digamos, no hay sistema previsional en el mundo que funcione solo en base al aporte de los trabajadores. Eso es mentira, ¿no? Yo, como estudiante de doctorado en Nueva York, trabajaba para el Sindicato de Confeccionistas de Estados Unidos en su sección latina hace 30 o 35 años, ¿no? Y recuerdo que conversando con uno de los jefes sindicales, nos contaba a los que éramos promotores ahí, que en el fondo del Seguro Social norteamericano no había $1, que todos los presidentes se habían agarrado toda la plata para darle liquidez a su manejo anual, y que el Estado respondía con el presupuesto en el pago de las pensiones. Claro, se trata de un Estado rico, ¿no es cierto? Y de un Estado que tiene una recaudación importante, ¿no? Pero vayamos al hecho. Lo que falta, preguntamos varios, ¿cómo se cubre? Con los impuestos, nos dijo. En todas partes los sistemas pensionarios tienen un pie en los aportes y otro pie en los impuestos. Y se basan sobre un sistema de reparto. O sea, no hay sistema exitoso en el largo plazo, me refiero a 50, 80 años, que funcione en base a las cuentas individuales.
Esto lo discutieron los alemanes en los años 20, en la época de la República de Weimar, ¿no? Cuando se dieron cuenta que la inversión del sistema público era una inversión que estaba de acuerdo con la vida laboral del trabajador, 30, 40 años. La inversión de un sistema privado es la inversión corta, de 4, 6, 8 años, para dar ganancias más rápido. Entonces no hay sistema privado por la lógica económica que pueda funcionar, salvo para darle ganancias a sus dueños. Pero eso ya es otro tema. Ahora, tú estás señalando, Nicolás, el tema de aportes más impuestos, lo cual resulta complicado en un país, obviamente, con una baja presión tributaria, pero también el tema de los aportes, y eso se lo quería plantear a Jaime también, el tema de los aportes tampoco resulta muy positivo, digamos, cuando, por ejemplo, las empresas no cumplen con pagar estos aportes a pesar que le descuentan el dinero a los trabajadores. ¿Cómo garantizamos que las empresas también cumplan con este rol que les toca, ¿no es cierto?, de poder cumplir con estos aportes que se hacen? O sea, porque le descuentan al trabajador, se han visto casos hasta de señores congresistas que están ahora, que tienen sus empresas, que le descuentan al trabajador, pero no le entregan al fondo de pensiones el dinero, sino que sabrá quién sabe lo que hacen con esa plata. ¿Cómo garantizamos esa parte del proceso? ¿Cómo garantizamos que ese sector cumpla con lo que les toca para el sistema de pensiones? Sí, mira, en los últimos años yo he venido participando en distintos foros a nivel internacional, en Chile, en Brasil, en México, discutiendo este tema. Y finalmente entendí de que, dadas las características del mercado peruano y latinoamericano, con altos niveles de informalidad, tenemos que pensar en un sistema pensionario con particularidades propias para nuestra realidad. Yo estoy de acuerdo con Nicolás, un sistema de reparto, un sistema de cuentas individuales, ambos pueden ser buenos. El sistema de reparto es solidario. En Estados Unidos, por ejemplo, todos aportan a un sistema solidario de reparto, complementan su pensión con cuentas individuales que ofrecen muchas empresas. En el sistema de cuentas individuales, obviamente los más beneficiados son los que ganan más, los que tienen un empleo formal, los que durante muchos años ahorran, entonces su pensión es ilimitada, pero no existe una pensión mínima. Yo siempre he denunciado el hecho de que hay afiliados de AFPs que ganan una pensión de 10 soles mensuales. Claro, porque su monto acumulado es muy pequeñito, no hay pensión mínima. Entonces, yo creo que tenemos, y eso lo vengo sosteniendo hace muchos años, he tenido una entrevista contigo sobre Pension Car, desde el año 2015 estoy hablando sobre Pension Car, es un mecanismo a través del cual tenemos que incluir a toda la población, absolutamente a toda la población, para promover cultura de ahorro previsional. Entonces planteo que cada uno tenga una tarjeta, yo le he denominado Pension Card, puede llamarse cualquier otro nombre, desde su nacimiento. ¿Para qué? Para que cada vez que haces una compra, el 2% de ese IGB vaya a tu cuenta individual. Presenté un proyecto de ley el año 2015 sobre esto y tuve oportunidad de reunirme con la SUNAT hasta en 2 oportunidades. Al principio me decían que estaba medio loco, pero luego reflexionaron sobre lo interesante que podría ser convertir a todos los ciudadanos en los mejores fiscalizadores y que el Estado no debería perjudicarse con una menor recaudación, sino por el contrario, podría haber una mayor recaudación y ambas cosas se equilibran. Con eso promueves cultura de ahorro previsional desde que naces. También se ha planteado una propuesta que nace de Chile, de una organización que es Felices y Forrados, que es una organización de afiliados, que es un aporte inicial al recién nacido, para que el Estado, en vez de apoyar solo a los que ya están con 65 años en situación de indigencia, no tienen cómo vivir. O sea, ¿por qué no aportas cuando nacen los niños? De tal manera que ese sea un capital semilla. Pero todo eso te permite, digamos, hacer una masa universal. Pero estoy de acuerdo, hay gente que ni siquiera consume, pues, o sea, la gente de las comunidades nativas o, ¿cierto?, alejadas. ¿Dónde está su consumo? ¿Dónde está su IGB? O sea, hay un sector de que definitivamente tiene que haber un pilar solidario, necesariamente. Entonces se tiene que construir un pilar solidario para garantizar
que las personas que no alcancen con cuentas individuales puedan gozar de una pensión mínima. Entonces, yo creo que tenemos que afinar nuestra creatividad en esto. Mira, Jaime, hemos perdido tu audio un ratito. Ok, retomamos ese pedacito. Una comisión precisamente que está discutiendo este tema. Esos proyectos ya están planteados, está generándose consenso sobre el tema del IGB y en fin, pero veremos, ¿no? O sea, ¿qué resulta? Pero creo que el reto es atrevernos a pensar diferente. Si seguimos el mismo modelo que hasta ahora, no vamos a lograr nada. Uh-huh. Nicolás, ¿qué falta para garantizar en todo caso una adecuada y ya de una vez precisa reforma del sistema de pensiones? Pero yo insisto, yo creo que la idea de Jaime es buena, yo creo que puede ayudar, que puede complementar, pero creo que debe haber, no lo llamaría pilar, yo lo llamaría un primer cimiento solidario, ¿no? Que tiene que estar de la mano con el desarrollo económico del país. O sea, es imposible que tengamos un buen sistema, cualquiera que este sea, si no llevamos al país por un camino de desarrollo que produzca mercados internos y puestos de trabajo, ¿no? Esa es la clave. Y sobre esa base, esto tiene que ir acompañado de una reforma tributaria. Esas son fuentes estables. Las demás ideas pueden complementar, sí, no creo que nos debemos negar a ellas, pero no debemos verlas como la panacea, porque nos estaríamos equivocando. Eso uno. Dos, tú me dijiste cómo hacemos que las empresas contribuyan, cómo hacemos que haya conciencia previsional en las personas. Uh-huh. Tratando de esforzarnos en que la autoridad pública no defraude a los ciudadanos. Lo hace sobre múltiples temas, que no lo haga también sobre el tema de pensiones. Por ejemplo, te pongo mi caso, yo soy profesor de San Marcos, trabajo hace 41 años en San Marcos. Si yo me jubilo mañana, me dan entre el 8 y el 9% de mi sueldo actual. ¿Tiene algún sentido mi pensión? Ninguno, ¿verdad? Por supuesto, yo estoy en primera fila para que me den mi plata de la ONP, cualquier plata que sea. 2.000, 4.000, 8.000 soles. Lo más probable en este país es que nunca más vea un centavo de esos señores. Entonces, yo entiendo perfectamente, ¿no?, la ansiedad de cualquier persona que estaba en la ONP, porque veo a mis colegas, ¿no? Quieren que trabajar primero hasta los 70, luego hasta los 75, luego que no haya límite de edad. ¿Por qué? Porque no tenemos pensión. O sea, estamos defraudados. Bueno, y por último, dos cosas respecto a lo que han venido diciendo en los últimos días. Primero, de que la ONP es un fondo común y no hay manera de individualizar a los aportantes. Más allá de que sea viable, bueno o malo, sí hay manera de individualizar a los aportantes. Lo ha dicho hoy en la mañana Humberto Campodónico en La República. Es más, ha adelantado que la ONP ya los ha individualizado, sino que tiene escondida la información, ¿no? ¿Y cómo los ha individualizado? A través de lo que cada cual da todos los meses, ¿no?, de lo que le descuentan en su boleta de pago, ¿no? Vía la SUNAT, vía la planilla pública, vía distintos medios, y ya hizo la lista, sino lógicamente está chitón boca respecto de la lista. O sea que es mentira que no se puede individualizar. Uno. Y dos, respecto de que no hay plata, también es mentira que no hay plata. Ahora, que va a golpear la caja fiscal, por supuesto que va a golpear la caja fiscal, pero que no tienen plata, que están en la calle, falso. Si nosotros vemos el último marco económico multianual, el de fines del 2019, vemos que entre los activos no financieros del sector público hay 116.559 millones de soles. De eso se ha gastado 20 o 25.000 millones, sí, en varios bonos, es verdad, pero que no hay 12.000 o 13.000 millones más para darle su plata a los de la ONP, mentira. Solo que estos señores no quieren que investiguemos los distintos bolsillos en que ellos ponen el dinero, ¿no? Este marco económico multianual está lleno de trampas.
en su supuesta transparencia está lleno de trampas. Y habría que hacer una auditoría sobre cómo definen los bolsillos, cada bolsillo del marco económico multianual, ¿no? Entonces, probablemente no de todo se puede sacar plata, estoy de acuerdo. No estoy promoviendo la irresponsabilidad fiscal, pero que los señores tienen ahorros de distinto tipo para distintas cosas, y cuando dicen no tenemos plata, lo que nos están diciendo, ¿qué cosa es? No tenemos de la plata que yo había separado para el tema de la ONP. Claro, y ahí no hay. Pero si nosotros vemos el conjunto de bolsillos que hay en estos activos no financieros del sector público, vemos que podemos entrar en una interesante discusión. O sea, las dos posverdades de las que nos han hablado en los últimos días son mentiras. Muy bien, Nicolás, Jaime, muchísimas gracias por conversar con nosotros y plantearnos un poco estas propuestas interesantes ambas, y siempre la idea de tratar de encontrar un punto en común, y creemos que finalmente el punto en común es el usuario, el beneficiario y la gente, que es la que finalmente tiene que beneficiarse de esto. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación. Muchas gracias, un abrazo. Ya saben, amigos, amigas, que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, a través de nuestra página web www.otramirada.pe. Nos encuentran en Twitter y Facebook también como Otra Mirada.